Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que encubre su pecado no prosperará. Proverbios 28:13. Otra vez. El que encubre o esconde su pecado no prosperará. Y esta es palabra de Dios. Pueden sentarse. Muy bien, matrimonios. Vamos a hablar de un tema bien delicado. Hablamos de muchas cosas en el matrimonio. Y todo es importante y uno de mis maestros en materia de enseñanza para matrimonio dice que hay 45 temas básicos para el matrimonio. Básicos. 45 temas básicos que son los el principio, la base. Hoy vamos a tocar un tema del cual casi nunca se habla. El pecado en el matrimonio. El pecado dentro del matrimonio. Tú sabías una cosa, parejita, que la raíz, mírame aquí, si no me estás viendo, no me estás escuchando. Nosotros escuchamos con las manos, escuchamos con la frente, escuchamos con el pecho, escuchamos con las piernas, escuchamos con los ojos, porque nuestro cuerpo es auditivo. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando yo quiero saber cómo se siente uno de mis pacientes, le pongo mi mano sobre el hombro, lo veo y lo estoy escuchando. Lo veo y le estoy escuchando. Porque los ojos escuchan, la mano escucha, mi corazón escucha. La raíz de todo problema en el matrimonio es el pecado. Escucha lo que dice el texto. El que esconde su pecado no prosperará. Eso es palabra de Dios. Hay matrimonios muy buenos. Uno de mis trabajos es seguir el proceso de la gente, la conducta de la gente, para aprender, para no hacer yo lo mismo, para no caer en el mismo error. Hay matrimonios que yo conozco muy buenos, de iglesia, de sacramento, de retiros, están al frente, son líderes. Pero siempre están enfermos, endeudados, problemas con sus hijos, problemas de resentimiento. No mejoran. ¿Tú sabes por qué no mejoran? Porque hay un pecado oculto que nunca fue confesado. Te voy a contar la historia de una mujer que yo conocí muy bien. Muy bien. Era líder. Se paraba al frente a enseñarles los matrimonios. Siempre con su Biblia bajo el brazo y su rosario en la otra mano. Pero en lo secreto de su mundo personal, vendía droga. Y algo más. O sea que ella, como algunos matrimonios, creemos que podemos jugar con el pecado sin salir afectados. No. No es así.
El pecado tiene dos caras. Y todos sabemos estas dos caras. Porque todos hemos estado ahí en algún momento. La primera cara del pecado es el placer. Da gustito el pecado. Es sabroso el pecado. Ajá. No, y que tengo que trabajar horas extras. ¿Y por qué vas con el celular al baño? No, si es que esperando llamadas importantes. El asunto, el pecado es como una, mírame aquí, el pecado es como una cadena. Comienza por tus pies, se sigue enrollando, sigue subiendo, 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 ¿verdad? El pecado anestesia tu conciencia, matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que anestesia tu conciencia. Conciencia es la capacidad de entender, de diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando la conciencia está anestesiada, tú sabes lo que quiere decir anestesiado. Cuando se anestesia a un paciente antes de la operación y después queda no muy bien, él tambalea, en el balance hay problemas, no se le saca todavía del hospital hasta que esté bien. Pues es exactamente lo que hace el pecado en el matrimonio, te anestesia. Te duerme tu razón, te duerme tu conciencia. No te olvides que el pecado te da más oportunidades para seguirte hundiendo. No, es que todos lo están haciendo. Es que es normal hoy en día. Escucha lo que dice el Catecismo Católico en el numeral 1849. Pecado es faltar a la verdad y la razón contra Dios y nuestro semejante. Es una falta contra la razón, la verdad, contra Dios y nuestro semejante. Eso es lo que dice el Catecismo Católico. ¿Cómo entra el pecado al matrimonio? Bien fácil. Bien fácil. Fíjate, si el pecado entrase al matrimonio con su verdadera cara, muchos le hiciéramos para atrás, huiríamos. Pero no, el pecado se nos presenta como un ramillete de rosa, bien lindo, atractivo, perfumado. El pecado es común hoy en día dentro de los matrimonios que están en iglesia. Hay cositas tan feas que le revuelven el estómago a uno hablar de eso. ¿Tú sabes cuál es lo triste? Lo triste es que tú eres ejemplo, eres modelo. Y cuando se sabe de las cositas que estamos haciendo, ¿tú sabes lo que eso hace? Retira a la gente de Dios. Le haces perder a Dios. ¿Cómo entra el pecado al matrimonio? Bien fácil. Atractivo. Prometedor. Visité una vez a alguien en la cárcel. Había cometido 3 cosas contra la ley y era un siervo de Dios que se paraba aquí al frente. Pero quiso jugar con el pecado como algunos de nosotros los que estamos aquí. Y me dijo, usted que es predicador, dígale a la gente que el dolor que se paga por el pecado es un dolor más grande que el que se tiene por un ser querido cuando se muere. ¡Wow!
¿Tú sabes lo que te dice el diablo? No se va a saber. No, no, no. Si tú eres listo, tú eres listo. Me decía un fulano, yo he oído el temita ese suyo, doctor del pecado, y déjeme decirle, a mí eso no me hace mucha cosa. Yo soy un hombre de experiencia y mire, le voy a decir la verdad, me dice. Yo puedo bailar con el demonio y no me quemo. Y yo le digo, oh, sí, qué bueno. No, hombre. No pasaron muchos años para que encontrara la realidad. Entonces esta mujer de la que yo te decía, seguía con su Biblia, seguía al frente, seguía de servidora, pero seguía jugando con el pecado, como hay algunos aquí que estamos jugando con el pecado, ¿no? Y creemos que nos vamos a salir riendo. No se supo, la metieron presa aquí y allá, perdió su ciudadanía en este país, ya no pudo entrar nunca, la vergüenza para su familia. Porque ¿sabes qué? Aquí va lo delicado. Se va a saber lo que estamos haciendo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en 2 de Samuel 12:12. Si no me crees, 2 de Samuel 12:12 dice, lo que tú haces a escondida, yo me voy a encargar que salga a la luz. Ay, ay, ay. ¿Tú crees que no se va a saber? Se va a saber. Es mejor que tires el mecate antes que se te descubra. Es mejor. Es mejor. Claro. Claro, claro, claro. La oración no llega. Tus sacrificios no llegan. Y seguimos endeudados y seguimos enfermos y seguimos en esto y seguimos lo otro. Claro, le estamos pidiendo a Dios que bendiga nuestro matrimonio, pero a la vez estamos jugando con el pecado. Tú sabes, oramos, pero el pecado forma como un techo donde hasta ahí llega la oración. Hasta ahí llega la bendición de Dios, no llega a nosotros. ¿Por qué? Claro, el Señor quiere bendecir tu matrimonio. El Señor quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida, de tu matrimonio. Pero el pecado no permite que esa bendición llegue. Este es un momento de pararnos. Este es un momento de ponernos en serio, señores. Muy, muy simple. Muy simple. Escucha la otra parte del texto que te acabo de leer. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. El que lo confiesa y lo deja será perdonado. ¿Qué es lo que está pasando en mi matrimonio? Que la bendición de Dios no llega. Y todos los días, todos los años, al comienzo del año, y prometemos esto y lo otro, pero siempre terminamos lo mismo. ¿Tú sabes cuál es lo peor del pecado, matrimonio? Míreme aquí. ¿Sabes cuál es lo peor del pecado? Que rompe tu relación con tu Creador, con el Señor del cielo. Porque el pecado, mira el precio del pecado. Mira lo que le costó al Señor de señores lo que tú y yo hicimos. Mira el precio del pecado. Y ya vamos a detenernos en algunos pecados, porque el asunto es el siguiente. A medida el pecado va entrando al matrimonio, nos vamos acostumbrando a él y ya no significa nada.
Si yo te pregunto, matrimonio, ¿cómo te sentiste cuando tuviste conciencia de pecar por primera vez? ¿Cómo te sentiste? Yo no sé cómo tú te sentiste, pero te voy a decir cómo yo me sentí. Bajo, pobre, derrotado, hipócrita, ofendiendo a un Dios tan bueno conmigo. Pero a medida seguía haciendo el pecado, ya formaba parte de mi vida, ya no me significaba nada. Me recuerdo que estábamos en República Dominicana haciendo unos estudios y compañeros y compañeras salimos a hacer unas compras. Y una de las muchachas, que es amiga de nosotros, le pregunta a esta señora que vendía pescado y le dice: doña, ¿que no le molesta a usted el mal olor, estar todo el día el mal olor de esa venta del pescado? Y le dice la señora: ¿Cuál mal olor, hija? Si yo tengo 35 años haciendo esto, ya no lo siento. Así es el pecado. Tenemos tanto tiempo haciéndolo que ya no significa nada. Y vamos a comulgar así. Y nos paramos aquí. Y damos ejemplo. Y hablamos de esto y de lo otro. Pero no lo aplicamos a nosotros. Y Dios nos está viendo. Y nos está señalando. Y Él dice: si tú supieras cómo yo te amo, dejarías esa cosita. Porque el asunto es este: Dios te ama. Dios te ama. Y no hay pecado que pueda apartar el amor de Dios para ti. No hay pecado, por muy feo, terrible, los años que tú tengas. Eso no cambia el amor de Dios. No, lo que pasa es que tú te retiras de la bendición. Me gusta lo que dice un monje. Dios en su amor parece un desesperado siguiéndonos para bendecirnos. Siguiéndonos para bendecirnos. Pero el pecado le dice: no. El pecado le dice no a la bendición de Dios. Aquí está el asuntito. Esta es la raíz de todos los problemas en el matrimonio. Aquí está el problema. Muy simple. Si estamos jugando con el pecado, somos dobles. No somos originales. Somos una copia. Somos unos payasos. Jugando a buenos cristianos. Pero solo Dios sabe tu corazón. Solo Dios sabe lo que está pasando. Te voy a decir algo. Hay enfermedades que son una causa directa del pecado. No estoy diciendo que toda enfermedad viene por el pecado. Y hablando generalmente, la enfermedad viene después del pecado. Antes del pecado, Adán y Eva no se enfermaban ni de catarro, porque no había enfermedad. Pero yo digo, el matrimonio sufre de ciertas complicaciones físicas, psicológicas e emocionales que son una causa directa del pecado. Y qué pena que yo no tenga suficiente tiempo, un par de horas, para que profundizáramos en este asuntito. Atendí a una señora una vez con una dermatitis aguda, severa por todo su cuerpo, dolores constantes de cabeza. Y ella, como tenía facilidades de dinero, había viajado aquí, allá, le habían hecho cosas. Y vino a un retiro como este, un retiro de parejas, de sanación interior, y escuchó el tema. Y me pidió hablar conmigo en la parte de atrás. Y me contó su historia. Y mientras me estaba contando su historia, el Señor me decía: pregúntale cómo anda su relación matrimonial. Pregúntale cómo anda su relación matrimonial. Porque la señora estaba desesperada. Era una condición que la iba terminando con su vida.
Cuando le dije yo, doña, ¿cómo anda su? Así soy casado. 32 años. Relajado, doña. Y me dice, ay, doctor, por favor, no llegue ahí. Yo no tengo atención y cariño, soy como una mesa. Dormimos en camas diferentes. Me casé equivocada. Yo nunca amé a ese hombre. Y como ella es dueña de negocio, pues, uno de mis empleados comenzó a entenderme y cuando nevaba me salía a limpiar el carro y me lo calentaba y me decía, doña fulana, mío, puedo traer un sándwich, puedo traer esto y otro. Muy atento y su atención que yo no recibía terminó metiéndome con él. Tengo 8 años en ese asuntito. Y yo le dije, hágame un favor. Usted ha venido donde mí para que le ayude. Usted quiere que le diga la verdad, porque la medicina que le voy a dar es gratis. No la encuentre en ninguna farmacia. Pero tiene que tomársela como yo le voy a decir. Y me dice, sí, por favor, hágalo, dígame, yo voy a cualquier parte para conseguir esa medicina que usted me está diciendo. Tres cosas le dije. Primero, tiene que apartarse de esa relación porque está en adulterio. Número 2, tiene que confesarle el pecado a Dios. Y número 3, tiene que confesarle su pecado a su marido. Y me dice, no, eso yo no lo puedo hacer. Y entonces le dije, pues no se va a sanar, no se va a curar, va a seguir lo mismo. Pasó un tiempo, ella no se atrevió a hacer las tres cosas, hizo solo una. Pasaron como 6 meses y me volvió a llamar y me dice, voy a hacerlo. Tan pronto ella dejó esa relación, le pidió perdón a Dios y confesó su culpa frente a su marido. 2 meses después, aquella mujer era una persona nueva. Matrimonio. Te voy a decir algo. Dice la palabra de Dios, que Dios nos perdona el pecado de ayer, el pecado de hoy y el que vamos a hacer mañana. Me decía un fulano, wow, ese Dios está bueno. Si me perdona lo de ayer, lo de ahora y lo de mañana, yo estoy bien. Me quería decir, yo tengo una licencia para seguir haciendo lo que quiera. No. Dios murió una sola vez, no va a estar muriendo todos los fines de semana. Nos perdonó el pecado de ayer, el pecado de hoy y el que vamos a hacer mañana. No traten de entenderlo porque esto se entiende nada más con el espíritu, no con la mente. Ese es el amor de Dios. Ahora, mírame aquí, que lo que te voy a decir yo no quiero que se te olvide. Pero las consecuencias ese Señor no te las puede quitar. Las consecuencias las vas a pagar. ¿Tú sabes lo que le sucedió a David? A David se le conocía como el santo según el corazón de Dios. El varón según el corazón de Dios. La mayoría de los salmos, como el Salmo 23, el 91 que yo leo, no salgo de mi casa si yo no te leo el Salmo 91. ¿Por qué? Porque nosotros estamos peleando con fuerzas espirituales de los aires. Si en este momento el Señor nos diera una milésima de segundo, tú verías que aquí hay otros seres que no son naturales como nosotros. Hay ángeles que nos protegen. Porque cuando se predica la palabra de Dios, los ángeles están rodeando ese lugar.
Qué precioso, qué precioso. David, una vez le pregunté a un teólogo amigo mío, le dije, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios amaba tanto a David? Me contestó el teólogo, pero yo no estuve satisfecho con la respuesta que me dio. Y seguí preguntando y seguí preguntando. Y un día en un retiro, una hermanita que no fue a la escuela, pero tenía la sabiduría de Dios, me dio la respuesta que yo andaba buscando. Me dice, Dios amó siempre a David porque David era un adorador original. David le ordenaba a su corte que danzara frente al arca del Señor. Y todo el mundo seguía a David, era el rey. Era un adorador, amaba a Dios. Imagínate, le decía dónde estaban los enemigos, cómo lo iban a atacar, por eso es que ganaba todas las guerras. Este santo de Dios que ha escrito esos salmos tan preciosos que nos sostienen, que nos dan vida, y te aconsejo que estamos comenzando el año, te lea un salmo y un proverbio, un salmo y un proverbio, todos los días. Los salmos te relacionan con Dios, los proverbios te enseñan a relacionarnos con la gente. Claro, vas a terminar primero los proverbios porque son menos, entonces los comienzas otra vez, los salmos son 150. Pero no dejes, eso te va a edificar tu matrimonio. Léete un salmo y un proverbio. Pasen adelante. Un día, David, del cual te estoy hablando, del santo de Dios, se quedó en su palacio, no se fue con sus soldados donde debería estar. Y se levantó y mientras se paseaba por la terraza de su palacio, si quieres leerlo, lo encuentras en 2 de Samuel. Mientras se paseaba en su palacio, vio a una mujer bañándose. Si le atrajo a aquella mujer a David era porque era una mujer extremadamente bella. Porque David tenía, sus esposas eran las mejores mujeres. Pero para que David se fijara en Betsabé es porque era una mujer extremadamente bella. En aquel entonces, en los tiempos de Jesús, los baños no tenían techo. Bendito sea Dios. Si eso fuera así hoy en día, muchos se quebraran el cuello. Como vio a la mujer, le gustó, le dice a uno de los soldados, ¿quién es aquella mujer que se está bañando allá, soldado? Y le dice, oh, un momentito, señor rey, majestad, ahí usted no puede meter la mano. Esa es la esposa de su mejor soldado, Urías, el mejor oficial del ejército de David. Lo que yo quiero es que usted entienda, mire la mente de un santo, pero ya contaminada con el pecado. No te olvide que el espíritu te anestesia, te duerme, te quita el razonamiento, te afecta la conciencia. No piensas en la consecuencia, la reputación, tu familia, la iglesia, no. Porque el pecado te anestesió. Ya no sientes, no oyes, te lo dicen. No hizo caso, que era la esposa de su mejor soldado, no reparó, se la trajeron. La mujer estaba terminando su menstruación, se acostó con ella, la mandó para su casa. Betsabé le manda a decir al señor rey David, mi barriga está creciendo. Está en problema David. David no pensó. No pensó David, el santo de Dios al que se le conocía, el varón según el corazón de Dios. No pensó que un error como ese iba a afectar
toda una nación. Cuando estamos en pecado no nos importa mamá, papá, la iglesia, nada, Dios, nada. Porque estamos anestesiados, estamos hundidos en el río del pecado. Y nos fascina, nos gusta. Ahora está en problema David. Mire una mente diabólica llena del pecado. Le dice a un soldado, soldado, el día de mañana me traes a Urías. Urías es el esposo de esa mujer que él preñó, de Betsabé. Y llegó Urías y le dice, le dio un buen banquete. Mira la mente de un santo, pero ya corrompida con el pecado. Y eso no pasa así. No. El pecado se nos introduce poco a poco. Es paciente. La idea es de ganarte, de hundirte, de apartarte, de romper tu matrimonio. Tú sabes el placer con una mujer que no es la tuya, lo que te puede costar. Tú sabes el placer con un hombre que no es el tuyo, lo que te puede costar. Porque se va a saber. Eso es lo triste, que se va a saber. Y déjame decirte, ¿a dónde es la cara cuando sepa lo que tú estás haciendo? Llegó Urías, lo emborrachó, le dio un buen banquete y le dijo, mijo, no vuelva a la guerra, quédate un par de días en tu casa. Bien hecho el plancito. Se va, el hombre no ha tenido mujer por mucho tiempo. Cuando venga le va a caer encima y va a estar con ella. Se va el hombre para la guerra. El hijo que va a tener es del que esté en la guerra. Y David quedó bien bonito. No le recuerda a usted como algo que le ha pasado a usted. Haga memoria. Haga memoria. Bien hechecito el plan. Pero no le salió bien. Porque Urías era un hombre recto, un oficial recto. Y el tiempo estaba malo, estaba frío. No se fue a su casa, no calientito con su mujer, sino que se quedó a dormir con sus soldados, allá afuera aguantando frío. Y eso enfureció al rey David. Cuando no te salen los planes, las llamaditas que voy a trabajar, horas extras, y no te sale, te enojas. ¿Te enoja? ¿Por qué? Porque ya tú estás caminando con el pecado. Y el pecado es lo que te da placer, te da el gustito. ¿Sabe lo que hizo el que ha escrito los salmos? David. Mira una mente ya contaminada con el pecado. ¿Sabe lo que hizo? Llamó a un soldado y le dijo, soldado, te voy a dar un regalito bien bueno, pero si me haces un favor. El día de mañana me pones a Urías, el marido de la mujer que él preñó, me lo pones en el lugar más delicado del campo de batalla. Usted sabe para qué, ¿verdad? Muerto el perro, se terminaron las pulgas y yo quedé. ¿No le parece como algo que le ha pasado a usted? Haga memoria. Lo que se le olvidó a David era que Dios es como el crazy glue, cuando se te pega no se te despega, y había seguido cada paso de David. Le dolió el corazón a Dios. Le duele el corazón cuando le fallamos en el pecado. Porque Él tiene planes bonitos para tu matrimonio. Y cuando el pecado está en ti, le duele el corazón a Dios. ¿Sabes lo que hizo el Señor? Llamó a Natán
A uno de los profetas mayores, era consejero de David. David lo conocía por tiempo. Lo mandó y le dice: Natán, ve al palacio de David porque él ha entristecido mi corazón. Tú no quieres que Dios te diga esas palabras. Tú sabes en hebreo lo que quiere decir entristecer. Quiere decir marchitar, romper, quebrar la confianza entre dos personas. Porque Dios amaba a David eternamente. Y se fue Natán. ¿Quién es? El profeta Natán. Pase, profeta. Pase, profeta. David le dice el profeta: yo no quería venir, pero el Señor me dijo que viniera. Siéntate, David. David notó que el profeta no tenía un semblante contento. ¿Cómo iba a estar contento? ¿Cómo va a haber paz en un matrimonio? ¿Cómo va a haber tranquilidad si hay algo escondido corriendo ahí por mucho tiempo? ¿Cómo va a haber bendición en tu matrimonio si hay una cosita fea ahí que está corriendo? Y le dice: te voy a contar un cuento, David. Había una vez un hombre que tenía muchos animales, mucho ganado, pero había otro que tenía solo una ovejita. Con ella dormía, con ella caminaba. Y un día le dice el profeta: vino un visitante a la casa del hombre que tenía muchos animales. Y para darle un banquete, fue el hombre pobrecito que solamente tenía una ovejita y se la quitó. Y le dice: un momentito, profeta, ese hombre tiene que morir porque ha hecho algo infame. Y el profeta le dice: sí, David, ese eres tú. Y no tuvo para dónde hacerse, porque el profeta Natán era un consejero personal de David. Era hijo de Dios, porque habrá profetas, los hubo ayer y los hay ahora, porque alguien tiene que testificar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor. Y aquí va. Te gozaste, David. Te revolcaste con una mujer que no era tuya. Yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí, pero me hubiera gustado estar ahí cuando le llegó noticia a David del campo de batalla. Su majestad, rey David, Uría, fue muerto en combate. Saltaría como un venado, se gozaría, se alegraría. Me salí con la mía. Ahora el marido, el que va a tener del hombre que se murió, y yo quedé santito y no me va a pasar nada. Y aquí va lo interesante. No te olvides que el pecado tiene dos caras. La primera es la cara del placer. Todos hemos estado ahí. Yo he hecho cosas que han ofendido tremendamente a Dios. Todos hemos estado ahí. Es rico el pecado. En su primera fase es el tiempo de placer, de ganar, de esto, de lo otro, las escondiditas, las mentiras. Pero ahora le viene a David el tiempo de pagar. Léelo, segunda de Samuel, ahí está todo. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? El Señor a través del profeta. Y esto es lo que dice el Señor: desde este momento nunca se apartará la desgracia de tu hogar. Hermano, mírame aquí. Matrimonio, mírame aquí. ¿No será que tú eres el culpable de la desgracia que está sobre tu hogar?
¿No será que tú eres el causante de esa deuda que no se puede pagar, de esos hijos que andan descarriados, de esa enfermedad que no se quiere ir, y pastillas y tratamiento, y estás de mal en peor? ¿No será que hay un pecado en tu vida que tienes que enfrentarlo hoy? No se enoje conmigo. Dele un aplauso al Señor que le ama. Vamos. Y dicho y hecho, léete cómo terminó David. Ya era un viejo, y el hijo Absalón lo buscaba para matarlo. Fue una desgracia. ¿Tú sabes lo que sucedió? El Señor le quitó sus esposas y se las daba abiertamente para que frente a la cara de él hicieran lo que él hizo con esa mujer. Tiempo de pagar viene. El tiempo de pagar viene, pero estás a tiempo. Estás a tiempo. Pero si lo confiesas y te arrepientes, alcanzarás misericordia, dice Proverbios. Arrepintiéndose y acercándonos al sacramento de la reconciliación. Especialmente el tiempo que se acerca. Entramos a esos 40 días preciosos, que tú no puedes dejar de acercarte al confesionario. Vamos a hablar de algunos pecados que están sucediendo en el matrimonio. A ver si nos identificamos con alguno de ellos. La mentira, la manipulación, las cosas escondidas, el rechazo a la fecundidad, la infidelidad, el adulterio, la lujuria, la fornicación, las películas pornográficas. ¿Te voy a decir algo? Es común hoy en día en los matrimonios que asistimos a la iglesia ver películas pornográficas los fines de semana porque nos ayudan a mejorar nuestra sexualidad. ¿Qué es lujuria? El deseo deshonesto y obsesionado hacia la sexualidad, con un propósito de autosatisfacción propia y no de mi pareja. O sea que hacemos de lo sexual un ídolo, un centro, una fijación. Lujuria es el deseo deshonesto y obsesivo de la sexualidad, siguiendo una autosatisfacción. No, yo sigo mi autosatisfacción, no pienso en mi cónyuge. La avaricia, el exceso de seguir teniendo cosas, y por eso trabajo extremadamente las horas, descuido el tiempo de calidad con mi familia. El adulterio. El adulterio es una forma de infidelidad. Lo único que se distingue el adulterio, que ya sucede dentro del matrimonio, la pareja casada. Cuando un hombre o una mujer siendo casado tiene relaciones físicas con alguien que no es su pareja. Ahora, te voy a hablar de uno de los pecados más comunes en el matrimonio, que como nunca se habla, está corriendo a pasos agigantados. Te voy a hablar del adulterio emocional. Adulterio emocional
es cuando tú le dices a un hombre lo que solamente le puedes decir a tu marido. Cuando tú le dices a una mujer lo que solamente le puedes decir a tu esposa. Como no se habla, es un pecado que está corriendo, es popular dentro de las parejas buenas. ¿Y qué ha venido a darle auge y a complicar eso? El Internet. Ayer yo te decía que uno de los problemas centrales que encontramos a través de los años en los matrimonios trabajando con ellos es la soledad. Y se nota cuando una mujer se siente sola. Eso es lo primero que yo veo cuando hablo con una mujer. Esta mujer está sola. Tiene marido, pero está sola. No tiene atención, no tiene cariño. Y es peligroso. Es peligroso. Por ahí entra el pecado. Es peligroso cuando una mujer va pasando el tiempo y se sigue sintiendo sola. Es peligroso cuando va pasando el tiempo y el hombre se sigue sintiendo solo. Porque esa es una necesidad que la llena el cónyuge. Por eso nos casamos. Por eso es que Dios formó a la compañera Adán, porque vio que estaba solo. Si por lo menos 4 de ustedes me entendieran lo que estoy diciendo, no podemos continuar sintiéndonos solos porque por ahí entra el pecado. Nos sentimos bien cuando alguien nos dice cosas bonitas. Es natural. Es natural. No te olvides que somos seres emocionales. Tenemos que llenar la necesidad emocional. No te olvides del tema de ayer, la intimidad espiritual y la intimidad emocional. Si hay solamente una y la otra no está, hay problema. Te voy a hablar un poquito cómo comienza el adulterio emocional. El adulterio emocional comienza el momento en que yo escucho que me dicen lo que mi pareja no me dice en mi casa. Y me siento bien. ¿Qué sucede? Que como yo me siento bien, continúo dialogando con esa persona y no hay ningún problema. El problema es que a medida vamos conversando con esa persona a través del internet, las redes sociales, como tú le quieras llamar, nos vamos sintiendo bien. Y aquí es donde está el problema. Te estoy hablando del adulterio emocional. Cuando continúas hablando con una persona que te hace sentir bien, comienzas a abrir tu mundo interior, a decirle cosas que nada más le puede decir tu cónyuge. Y el siguiente paso es que comienza a haber una transferencia de sentimientos con esa persona. Transferencia de sentimientos quiere decir que hay algo que sale de mi corazón, se metió en ella, y algo que salió de ella se entró en mí. ¿Qué sucede? Que comienzo a hacer comparaciones. Ahí yo estoy en problema. Ahí estamos en problema. El adulterio emocional tiene pasos, es un proceso. Cuando yo comienzo a abrir mi mundo interior con esa persona que no es mi cónyuge y me siento bien, y llega el fin de semana porque es en el trabajo o ese no esto y lo otro, ya no puedo comunicarme porque llega el fin de semana, tengo que buscar el número de teléfono para llamarlo o llamarla. ¿Por qué? Porque ya sucedió algo que yo quiero que tú entiendas. Se llama transferencia de sentimientos. Algo salió de mí, entró a ella, algo salió de ella, entró en mí, y aquí está ya lo delicado.
el siguiente paso es que yo comienzo a comparar. ¿Cómo sería mi vida si mi marido fuera como Antonio con el que yo estoy hablando? ¿Cómo sería mi vida si mi mujer fuera como María con la cual yo estoy hablando? Como es pecado, como estoy anestesiado, no razono, no reacciono, mi conciencia está anestesiada. No te olvides, conciencia es la capacidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Yo no puedo distinguir eso. ¿Por qué? Porque el pecado me ha anestesiado. ¿Qué sucede? Que comienzo a mentir, a hacer planes. ¿Cuál es otro pecado en el matrimonio? La manipulación. Yo uso la manipulación para lograr mis deseos personales, para lograr mis propósitos. ¿Cómo podemos trabajar, evitar para que el pecado no entre a nuestro matrimonio? ¿Te recuerdas lo que hablábamos ayer de la vulnerabilidad en la intimidad emocional? ¿Te recuerda que decíamos que los temas llevan una secuencia? Que por eso es importante que tú estuvieras acá hoy, porque es lo que continúa lo que hablamos ayer. Para evitar que el pecado entre en nuestro matrimonio, necesitamos tener una buena intimidad espiritual y emocional en nuestro matrimonio. Donde haya vulnerabilidad. Vulnerabilidad quiere decir que yo me sienta libre de hablar con mi pareja lo que me está sucediendo en el trabajo, en la iglesia, en el ambiente, lo que está sucediendo. ¿Tú sabes cuál es lo triste? Cuando tú no tienes a una pareja dispuesta a escucharte y a comprenderte. Ese es el problema. Ese es el problema serio del matrimonio. Que creemos que el matrimonio es como un carro automático que lo ponemos en D y va. No, el matrimonio hay que trabajarlo. Es un precio, hay que sacrificarse. Hay que ponerle alimento. Hay que alimentarlo constantemente. Pero no queremos pagar ese precio. No nos conocemos. Con cada 10 matrimonios que yo hablo, 7 no se conocen. Nunca trataron de conocerse. Y cuando hay necesidad y eso, prefieren ir donde los familiares, a un amigo. ¿Por qué no a su cónyuge? Es que ella no me va a entender. Es que ella me va a acusar. Qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Que entraste al matrimonio y no te formaron. Y la formación que fue demasiado superficial. El matrimonio no es fácil. No es fácil. Y el pecado lo está terminando, lo está rompiendo con el mundo que tenemos allá afuera. Con la inteligencia artificial. Eso está haciendo pedazos el matrimonio. Entonces, ¿cómo podemos evitar que el pecado entre? Una buena, íntima y profunda relación. ¿Tú sabes quién debe saber todo lo que está pasando conmigo, mi mujer? Todo lo que está pasando conmigo debe de saberlo mi pareja. Mis amigos, mis amigas deben de ser amigos y amigas de mi pareja. Tú no puedes tener amigos que desconocen a tu pareja. No, 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 no. Todo tiene que ser claro, claro, transparente. ¿Cómo podemos evitar que el pecado entre en nuestro matrimonio?
ya te digo, es la raíz de todos los problemas en el matrimonio. ¿Por qué no se habla mucho de esto? Porque muchos de los matrimonios no pueden decirlo porque están en el pecado. O sea que tenemos que tratar de apagar eso. Número uno, reconociendo que el pecado es grave. 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 Mira cómo terminó el santo de Dios por el pecado. Dejó su trono. Mira lo que él atravesó. Yo siempre he dicho cuando se llega a la Cuaresma y predico temas, ya tengo yo algunas invitaciones. ¿Por qué Dios permitió que su hijo se humillara tanto? ¿Por qué? Reconoce que el pecado te separa de la bendición de Dios. Cuidado, cuidado matrimonio. Cuidado si la situación que estás pasando se debe a ese pecado que no ha sido confesado, a ese pecado oculto que todavía está corriendo. Puede ser él, puede ser ella. Cuidado, cuidado, cuidado si misterio en uno de los dos. Cuidado. Piensa en que Dios te perdona. No importa las veces que lo hagamos y cómo lo hagamos, Dios te perdona. Pero las consecuencias vienen. Y las consecuencias del pecado son desastrosas. Este hombre me decía, las consecuencias dan más dolor que perder a un ser querido. Para que ese hombre me dijera eso. Y le habían caído 35 años por algo, dos cosas. Y eran pecados. Uno de ellos era bigamia. Matrimonio, míreme aquí. Tú sabes. Tú sabes muy bien porque no eres un tonto o una tonta. Tú sabes muy bien cuando el pecado está haciéndose en tu entrada a su vida. Tienes dos opciones. O le sigues permitiendo que entre o le cierres la puerta. ¿Qué decía Santiago ayer? Teme a Dios y resistid al demonio. Dice que había un predicador. Y cada vez que este predicador salía de predicar, había una jovencita ahí que salía de su casa, muy atractiva, con una faldita bien cortita. Y cada vez que el predicador salía, la faldita más arriba. Y el predicador cada vez que la veía le decía, demonio, demonio, apártate, retírate, desaparécete, quémate, vete al infierno. Y cada vez que el predicador salía, era los domingos,